Hemos estado predicando y todos los textos han estado basados en las cartas del apóstol Pablo a los Corintios, sea primera o segunda de Corintios. Pero vamos a usar a modo de introducción dos textos de la Biblia. Yo pensando en esto, la importancia de incluir, cuando hablamos de dar gracias a Dios, la influencia positiva tan maravillosa que tiene entre nuestros hermanos tener un espíritu de acción de gracias. Cómo eso crea un ambiente espiritual saludable. Primero en nuestras vidas personales, en nuestros matrimonios, en nuestra familia, del sangre, de la casa, pero también dentro del espíritu de la iglesia. Y tuve en mi mente estos dos textos que nos recuerdan lo importante que es para el Señor la gente. Como mi trabajo es ser pastor, yo tuve que escribirme en mi buró algo ahí para no olvidarme. Que mi trabajo no se trata de programas, mi trabajo se trata de personas. Y a veces somos dados a olvidar eso. Y el Señor nunca quiso que nos olvidáramos de eso. Y ese texto tan importante y en Mateo 22, donde el Señor responde acerca de cuál es el más grande mandamiento. Mateo 22, versículos 36 al 40. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Esa palabra para mí siempre, desde que creo que escuché esto por primera vez, me impactó. Es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Quiere decir que para Dios es tan importante las personas que el amor a Él dice que amar a nuestro hermano, a nuestro semejante es similar, es lo mismo. Es el mismo mandamiento. Quiere decir que para Dios es importante las personas, sumamente importante las personas que nos rodean, que están a nuestro alrededor. Primera de Juan, capítulo 4, y este es un versículo, hermano, fuerte, ¿ok? Este es un versículo fuerte. Primera de Juan 4, 20, palabra de Dios. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Así que la relación entre nosotros es tan importante como la relación con Dios. Nuestra relación entre unos a otros define nuestra relación con Dios. Si aborrecemos al hermano, si aborrecemos a alguien, si hay odio en nuestro corazón y rencor y juicio contra otras personas, le estamos diciendo a Dios que no le amamos. Y si decimos que amamos a Dios, somos mentirosos. Dice aquí la palabra. ¿Lo dice o no lo dice la palabra? Dice que el más grande mandamiento es amar a Dios, pero dice que amar al semejante es como ese. Palabras para mí muy poderosas de lo que es el verdadero cristianismo, de lo que es realmente la vida cristiana. Por eso hay tantos llamados cristianos que son falsos religiosos, porque diciéndose que aman a Dios, aborrecen a otras personas, discriminan a otras personas, odian a otras personas, desean el mal de otras personas. Y eso define el amor a Dios. Ahora, ¿qué tendrá que ver esto con la acción de gracias? Y quise poner esto a modo de introducción, porque realmente nuestra acción de gracias a Dios igualmente tiene que ver con las personas que están a nuestro alrededor. Ese espíritu de acción de gracias estimula positivamente a otros. Cuando realmente tenemos ese espíritu de dar gracias a Dios,
por otras personas o por lo que Dios hace en otras personas, y de eso se trata el mensaje de hoy, eso edifica entre nosotros una verdadera familia en Cristo. Edifica entre nosotros lo que Dios quiere y lo que Cristo quiere que nosotros seamos siempre, como iglesia, como personas, como creyentes, como cristianos. Lo primero que vamos a ver, y ahora sí vamos a las cartas de Pablo otra vez, Primera de Corintios, ahora en el capítulo 1, versículo 4. Qué lindo es dar gracias por la gracia del hermano. Y esto seguimos con los juegos de palabras, porque esta palabra gracia es interesante. Dar gracias por la gracia de mi hermano, por ese tesoro tan grande que tiene mi hermano, que es la gracia de Dios. Dar gracias por eso. Dice el versículo 4, 1 Corintios 1:4, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Miren, hermanos, si uno lee la carta de los del apóstol Pablo a los Corintios, yo creo que la última iglesia del mundo que yo quisiera ser pastor era la iglesia de Corintios. Óigame, cuando uno lee esa carta uno dice, wow, qué bien estamos en la iglesia. ¿Cuántos problemas habían ahí? Problemas morales, problemas de divisiones. Habían tremendos problemas en esa iglesia. Sin embargo, el apóstol Pablo ahora está viendo algo positivo en ese grupo de hermanos. Y da gracias a Dios por eso. Lo que está viendo positivo es algo que hay en el corazón de ellos, que es la gracia de Dios. Es el perdón de Dios. Está hablando de verdaderos cristianos. Cristianos que están actuando mal, cristianos carnales, cristianos que en este momento están fríos, puede ser. Pero si son cristianos, hermanos, son mis hermanos en Cristo, tienen algo tremendo, que es la gracia de Dios. Yo no sé si pudiéramos valorar cuál será el mayor regalo que alguien pueda recibir. Yo he visto las joyas y eso, y no sé, el rey de Dinamarca, el rey de Inglaterra, o la reina de Inglaterra, qué sé yo, tiene una corona y tiene un diamante de, vaya usted a saber cuántos quilates, y ese fue un regalo de su papá, y herencias de millones y millones de dólares, herencias de tierra, y miles de hectáreas de tierra, y podemos pensar en un regalo bien costoso. Yo me pregunto, ¿cuál será de todos los regalos que existen, el regalo que habrá costado más caro? Y si usted vino el domingo pasado, sabe de qué estamos hablando, porque eso fue la predicación del domingo pasado. Gracias por la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es gratis para nosotros, ¿verdad que sí? Porque es por fe. La palabra gracia es un regalo. Pero esa gracia de Dios no fue barata. Costó lo que más caro ha costado en el mundo entero. En el mundo entero, no en todo el universo. No hay algo que ha costado más caro que nuestra salvación. Costó la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Puede haber un precio más alto que la vida de Cristo. La vida del Hijo de Dios entregada en la cruz del Calvario por nosotros. Ese es el precio más alto que nadie ha pagado. Lo pagó Dios cuando entregó a su único Hijo para que muriera por nosotros en la cruz. Ahora, algo que costó tan caro, hermanos, el regalo más caro del mundo, el regalo más caro que ha existido desde que el hombre existe, lo tiene mi hermano. Alguien se lo regaló. Por cierto, el mismo que me regaló a mí. Es el papá de él, que es el papá mío también. Quiere decir que es algo de valor, hermanos, que el apóstol Pablo está encontrando en sus hermanos de Corintios y está dando gracias por eso. Fíjense, las gracias, que está dando el apóstol Pablo aquí no es a los corintios. Las gracias, ¿a quién es? A Dios. Así que no le está dando gracias dándole las gracias a los corintios por ser cristianos. Le está dando gracias a Dios porque sus hermanos de Corintios son cristianos. Le está dando gracias a Dios porque sus hermanos en esta iglesia tienen el regalo de su salvación. Tienen la gracia. Y eso es motivo de acción de gracias. Y eso, hermanos, debiera
poner por debajo cualquier otra dificultad, cualquier otro problema. No hay un problema que yo pueda tener con mi hermano que pueda ser más grande que la gracia de Dios. ¿No creen ustedes? No puede haber algo que me separe de un hermano que ha recibido el regalo más grande del mundo, que es la gracia, el perdón de sus pecados. Y que costó la sangre de Jesucristo. Así que, hermanos, qué lindo es practicar esto. Qué lindo es dar gracias porque mi hermano y mis hermanos también tienen el perdón de sus propios pecados. Porque ellos tuvieron la bendición que nosotros también tuvimos. Y que ellos lo sepan. Claro, no se trata de ser hipócritas, ¿verdad? Yo alguien, no digo que me ha pasado a mí, no quiero decirlo. Pero yo le dije a fulano que iba a estar orando por esa persona y no estaba orando por él, y ahí viene de frente. Y le digo, gracias, Señor, con los ojos abiertos, pues no puedo abrir los ojos cerrados. Señor, el problema de este hermano, te pido, hoy he estado orando por ti. Mentira, acabo de orar, a mí se te había olvidado. Pero qué lindo es que sinceramente, sin hipocresía, nosotros realmente en algún momento estemos dando gracias por la bendición de nuestro hermano, porque Él le conoció, porque Dios le rescató. Y delante de Dios estuvimos dando gracias no por nosotros, sino por Él. O por ellos, si es una familia. Y cuando lo veamos, sin hipocresía y sinceramente decir, estuve dando gracias a Dios por ti. Estuve dando gracias a Dios por lo que Él hizo contigo. Hermanos, eso estimula. Ya le compartí esto una vez, pero yo guardo en mi poder la copia de una carta. La carta no está dirigida a mí, pero la carta habla de mí. Y la tengo guardada, tengo hasta la fecha anotada aquí. Fue 23 de octubre de 1984. Y esta carta la hizo un anciano pastor. Me oyó predicar en un congreso de jóvenes. En esa época yo era joven. Y él me oyó predicar. Y él se tomó el trabajo de hacerle una carta a mi padre, que también era pastor, para decirle cómo él se sintió escuchando mi predicación y dándole a él, diciéndole qué buen trabajo hiciste en tu familia, qué buen trabajo hiciste con tu hijo. Hermanos, eso ha pasado tanto tiempo. Y para mí todavía sigue siendo algo positivo, estimulante para un joven que alguien mayor se ocupe no de criticarlo, no de buscar sus defectos o de juzgarlo por cómo se viste o por cómo hace, sino encontrar algo positivo, hermoso que Dios usó en su vida o está usando en su vida y compartirlo y que Él lo sepa. Porque le mandó una carta a él, pero me mandó a mí una copia. Y eso para mí todavía la guardo como un tesoro. Qué lindo es, hermanos, cuando tenemos ese espíritu de acción de gracias y lo compartimos. Miren, hermanos, para un niño, para un joven o inclusive para un adulto, cuando alguien de corazón da gracias por lo que Dios hace en esa persona y lo comparte, eso estimula, eso es positivo, eso nunca se olvida. Sobre todo, y repito, entre los más jóvenes, entre los niños. Qué triste es cuando solamente vemos que hacen reguero o que hacen bulla o que ensucian algo o que se portan mal. Y olvidamos lo que Dios pueda estar haciendo en ellos y con ellos. Verlo, dar gracias por eso y compartirlo. En este momento el apóstol Pablo, que fue duro en sus cartas, porque lo que era pecado le llamó pecado, no estuvo dándole vueltas al punto. Le llamó pecado y dijo que tenían ellos como iglesia que resolver esos problemas de pecado dentro de la iglesia. Pero al mismo tiempo está mirando ahora
algo precioso y maravilloso que ellos tienen, que es la gracia de Dios, y da gracias a Dios mismo por eso, por esa bendita bendición que ellos tienen. Hermanos, dando gracias a Dios por nuestros hermanos, eso estimula, eso da ánimo, eso edifica, eso trae unidad. Y eso es una gran bendición que todos debiéramos de practicar. Así que el apóstol Pablo da gracias por lo que sus hermanos de Corintios son, o eran. Pero también da gracias por algunas cosas buenas que ellos hacen. Así que la gracia de Dios que tenemos no es algo que nosotros hacemos, es algo que Dios hizo y que nosotros recibimos. Pero también como cristianos podemos hacer cosas que pueden ser producto y motivo de acción de gracias de otros. Y el apóstol Pablo también tuvo como pastor y como siervo de Dios el decirle estas cosas positivas que ellos están haciendo. Y vamos a ver en el versículo 2 de Corintios 1:11. Dice, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Así que en medio de las terribles experiencias que el apóstol Pablo está pasando, él hace un paréntesis en todo esto para dar gracias a estos hermanos por las oraciones que él sabe ellos están teniendo para él. Está dando gracias y está agradeciendo porque sabe que sus oraciones, las oraciones de la iglesia de Corinto, están siendo elevadas a Dios a su favor. Y él reconoce y él entiende que eso ha sido una bendición en su vida. Miren, hermanos, qué lindo es poder apreciar en otros lo que ellos hacen para el Señor. Y qué lindo es dar gracias por eso. Primero a Dios, pero después en el nombre del Señor a esas mismas personas. Es bíblico, el apóstol Pablo lo estaba haciendo. A aquellos hermanos. Y hay cosas que quizás pasan de alto para muchos o para la mayoría, pero en algún momento determinado no pasó en alto para usted. Cuando usted vio a un hermano sirviendo de una manera específica y esa persona está sirviendo al Señor allí en ese lugar, no para que nadie lo aplauda, no para que pongan su nombre en ningún lugar, ni ninguna plaquita en ningún lugar, pero está haciendo su trabajo y usted lo notó. Qué lindo es dar gracias por eso al Señor y decirle a esa persona, doy gracias a Dios por lo que estás haciendo. Doy gracias a Dios por la forma en que estás sirviendo. Porque no lo estás haciendo para otra persona, ni para el pastor, ni para la iglesia, lo estás haciendo para el Señor. Y yo lo noté, y yo lo vi, y yo lo aprecio. Y doy gracias por eso. Eso estimula, eso es lo que el apóstol Pablo está haciendo ahora aquí. Está haciendo reconocer a esos hermanos que sus oraciones fueron importantes para él. Y su cooperación fue importante para él en su ministerio. Él andaba por ahí haciendo la obra del Señor, pero tenía el respaldo de las iglesias. Y esta era una de ellas, y ahora aquí él lo está reconociendo. Leí esta ilustración de Chuck Swindoll, uno de mis predicadores preferidos y tremendo escritor también, ya un anciano, y todavía sigue predicando. Y él cuenta la anécdota de que una vez fue a un hospital visitando a alguien. Y él supo de esa otra persona que estaba allí ingresada, que era un hombre. Y que este hombre tenía una enfermedad o algo que no podía tener mucho contacto con la gente de afuera, pero era una especie que se transmitía la enfermedad contagiosa. Pero él le dieron la oportunidad de tener un pedazo de madera y él empezó a tallar algo allí para su hijo. Todo el tiempo que estaba ingresado con mucho trabajo, y le hizo un camión, un truck. Yo sé que para uno un camión es una cosa y para otra es otra, ¿no? Pero un camión. Y se lo dio a su
cuando vino la visita, la enfermera o alguien allí dijo, mira, tu papá hizo esto para ti. Y dice el hermano Swindle que estaba allí siendo testigo de aquello y sabía la historia y vio aquello y el niño estaba tan contento mirando el camión y dándole las gracias a la enfermera, pero dice que no se dio cuenta que su papá estaba en una ventana tratando de decirle, ¿te gustó el camión que te dice? Pero él no lo vio. Y él dice, así muchas veces somos nosotros. Recibimos tanta bendición, recibimos ayuda de tantos hermanos, personas que lo hacen para el Señor, que son de beneficio a nuestra vida. Y nunca le hemos dicho, gracias, gloria a Dios por lo que estás haciendo para su obra. Gracias, gloria a Dios por lo que estás haciendo en la obra del Señor. No lo haces para mí, pero yo soy beneficiado. Lo haces para el Señor, pero yo soy beneficiado por tu ministerio, por la forma en que tú lo estás haciendo. Miren, hermanos, cuando damos gracias al hermano y cuando somos parte, eso es contagioso. Es contagioso. Cuando alguien da las gracias al Señor por lo que tú estás haciendo para Él, muy humildemente, yo creo que tú empiezas a poner los ojos en lo que otros también están haciendo para ti. Y empieza a existir ese ambiente dentro de la familia del Señor. Positivo, constructivo, que une. Igualmente es contagioso lo contrario. Cuando lo que prima en una iglesia es la crítica y el juicio, ese es el ambiente, ese es el ambiente que hay. Y todos van a estar mirando qué criticar y qué está mal hecho o qué no está perfecto o qué no está haciéndose conforme a tu gusto. Porque no quiere decir que esté mal hecho, es que a ti no te gusta. O sea que tú seas tan perfecto que todo lo que a ti no te guste es lo que está mal hecho nada más. Pero cuando eso es lo que existe y ese es el ambiente que existe entre nosotros y la crítica y lo hiciste mal y aquello no me gustó y aquello que eso también es contagioso. Y se crea un ambiente negativo que divide. Y déjenme decirles, si vamos a encontrar defectos, empiecen ya por mí porque la lista es larga. Pero si cuando tenemos nuestros ojos en las virtudes y en las cosas positivas que el Señor usa a ese hermano o a esa persona, a pesar de sus defectos, pues eso trae un ambiente de unidad y de amor entre nosotros. Por cierto, cuando eso está ocurriendo, nos ganamos el derecho también en el amor de Cristo a amonestar a esa misma persona cuando está haciendo malas cosas, ¿sí o no? Porque es en el amor. No es en el chisme estar diciéndose a una tercera persona, no, es a esa persona, de frente y a sus ojos. En el amor de Cristo y tratar de animarlo y de mejorar las cosas, si es que están mal. Pero ese derecho se gana en el amor de Cristo cuando las cosas que han sido bien hechas han sido estimuladas, se ha dado gracias por eso y se ha comunicado. Leí esta anécdota, fue en agosto del 2004, una señora. Estaba en un crucero de estos en el Atlántico Norte mirando las ballenas, de esos cruceros que son para mirar las ballenas. Y ella estaba ahí tan emocionada mirando las ballenas y se le cayó la cartera en el agua, en el océano. Y eso, lógicamente, yo estaba más que perdido, ¿no? Y tenía cosas de valor ahí sentimental de su familia. Tenía también efectivo, dinero, pero no le importaba tanto el dinero como lo que había ahí adentro. Dice, bueno, ya se perdió. Dice la historia de no pasaron 3 meses y unos pescadores recogiendo las redes, pescando, una cartera de mujer. Y ahí estaba su información y esa gente recogieron todo y se lo mandaron por correo. Todo lo que había adentro, incluyendo el efectivo. Y esta señora se sintió tan motivada que le mandó para atrás dinero como muestra de agradecimiento. Dice la historia que todos estos pescadores, todo ese dinero, lo donaron a los del tsunami que había ocurrido en Asia. Y mirando esta historia decía, wow, una acción de honestidad trajo consigo una acción de gracia, de dar gracias, y eso motivó a sentir compasión por otros. Nada de eso hubiera ocurrido si se quedan con la cartera esta gente, en fin de cuentas.
Quiere decir que una acción de honestidad motivó agradecimiento y el agradecimiento motivó a la compasión. Es contagioso. Y ese es el espíritu, hermanos, que Dios quiere para su iglesia. Es el espíritu que el apóstol Pablo fomentaba en sus hermanos, dando gracias a Dios por su trabajo. Realmente reconocimiento honesto. Hermanos, muchos de nosotros han sido bendecidos, ¿verdad que sí? Por lo que otros hermanos han hecho por nosotros. Una oración, una visita, una tarjeta, una palabra de ánimo, un consejo. Qué lindo es poder dar gracias al Señor por eso y que esa persona lo sepa. Qué lindo un día llamarlo aparte y decir, vamos a orar, quiero dar gracias a Dios por ti. Por lo que tú has significado en mi vida, por la forma en que Dios te ha usado a ti en mi vida. Hermanos, ese es el espíritu del apóstol. Y es el espíritu, hermanos, que debe reinar siempre en cada uno de nosotros. Déjenme decirle, hermanos, cuando en el matrimonio somos así con nuestras esposas, las cosas van bien. Las cosas van bien. Cuando el hecho de que tengamos algo calentico y lleguemos a la casa, o por el hecho de que algo pase positivo para nosotros y no lo pasemos por alto, hombres que estamos aquí, y damos gracias a Dios por esa esposa y que ella lo oiga. No lo hacemos para que nos oiga, ¿verdad? Pero que nos oiga. Hermanos, eso es bendición. Eso es unidad. Cuando no lo hacemos, hay desconsideración. Pensamos que se hace por obligación, por ejemplo, que hay que hacer. Tienes que hacerlo porque eres mi mujer. O tienes que hacerlo porque eres el hombre y para eso eres el hombre. Para trabajar como un buey. O no, o hay agradecimiento. O hay algo positivo, decir, aprecio lo que haces por mí. Aprecio el esfuerzo que haces por mantener nuestro hogar. Aprecio lo que estás haciendo para que yo me sienta feliz en mi casa. Y dar gracias a Dios por eso. Eso funciona en toda relación. Desde el matrimonio, hermanos, lógicamente, hasta la iglesia de Cristo. Gracias que estimulan. Gracias por lo que hace el hermano. Gracias por lo que anima a mi hermano, específicamente. Las cosas que a él le animan, no las cosas que lo dejan caer. Las cosas que lo levantan. Dar gracias por eso. Vamos a ver los versículos 2 de Corintios 4:15. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Así que el apóstol Pablo está hablando de cosas que él padecía. Él estaba padeciendo. Él estaba padeciendo persecución, hambre, torturas, peligro de muerte, prisión, enfermedad aún en su propio cuerpo, una espina en su carne. Todo esto que él padecía, de alguna manera, él lo hacía positivo para animar a sus hermanos. Por medio de sus prisiones y por medio de sus penurias y de sus problemas, él compartía la forma en que Dios se glorificaba en él. La forma en que todo ese padecimiento y que todo eso que parecía todo tan negativo, puede haber algo más negativo que estar preso, puede estar algo más negativo que te entren a palo, te entren a piedra y te boten por muerto, creyendo que andas muerto. Todo eso es lo que pasó al apóstol Pablo. Pero todo ese padecimiento que él tenía, no lo usaba como lamentaciones para hacer caer a los demás o para que los demás se sintieran mal o tuvieran lástima de él. Hay personas que son especialistas en que le cojan lástima. O parece que le gusta que le tomen lástima. Y nada más que cuentan sus tragedias y sus problemas para que los demás lloren.
y sufre, dirá, el sufrimiento compartido entre muchos toca menos, lo cual es mentira. Pero el apóstol Pablo no tenía esa idea. El apóstol Pablo, de sus prisiones, de sus padecimientos, buscaba lo positivo para fortalecer y animar a sus hermanos. Porque decía, esto que yo estoy sufriendo no es en vano. Estoy mirando fruto en la obra del Señor. Que yo esté sufriendo, eso es secundario. Hay algo más importante que yo. Hay algo más importante que mi salud. Hay algo más importante que yo esté libre en la calle. Y es la obra de Dios. Y esa obra de Dios está marchando. Las personas se están convirtiendo. Iglesias se están formando. Hermanos, si los padecimientos del apóstol Pablo daban ánimo a sus hermanos. Daban ánimo porque así era su espíritu. En estos tiempos que escuchamos tanto de la iglesia perseguida en el mundo, donde en estos mismos momentos, hermanos, oremos por nuestros hermanos en Cristo, que están siendo presos, ejecutados, sus casas quemadas, las iglesias quemadas. No sé si usted se ha puesto a pensar, ¿qué sostiene esa gente? ¿Qué sostendrá una persona que se meta toda la vida presa, que le matan a la mujer, que lo meta preso y después muere en la cárcel? ¿Qué sostendrá esa gente? ¿Qué de positivo podrán ver en todo su sufrimiento? Y yo pensando en esto, me acordé de otras noticias, porque no todas las noticias son negativas. Las cifras no se saben. Pero existen cientos de musulmanes convirtiéndose a Cristo casi todos los días. Quiere decir que esas noticias que no se saben y que están por debajo del telón, de alguna manera anima a estos hermanos a decir, yo estoy preso aquí, pero el evangelio se sigue predicando y la gente se sigue convirtiendo. Quiere decir que dentro de todo esto, ver lo positivo que anima y no que desanima. Y eso es algo que está en nosotros, hermanos, que el Señor tiene en nosotros, que hay que cultivar. Es algo del Espíritu de Dios que está en nosotros, que no está en nuestra carne. Nuestra carne es de tomarnos lástima, nuestra carne es de ver lo negativo, de juzgar a los demás, etcétera, etcétera. Eso es lo que está en nuestra carne. Pero en nosotros, los que hemos aceptado a Cristo, tenemos el Espíritu Santo de Dios. Amén. El Espíritu Santo de Dios no es negativo. El Espíritu Santo de Dios no es de crítica ni de juicio. Es de ánimo. Es de ver la obra del Señor haciéndose. De poder ver que las cosas que pasamos tienen un propósito elevado en la vida. Como hemos estado estudiando en la escuela dominical la vida de Moisés. Hombre igualmente con tantos problemas, pero tan usado por Dios. Usado para su pueblo, usado para su palabra, para la ley de Dios. Quiere decir que cuando tenemos eso en nosotros, es que el Espíritu Santo que está en nosotros, no lo tenemos contrito, como dice el apóstol Santiago, sino lo que tenemos en control, y eso hace y lleva en nosotros algo positivo a nuestro alrededor. Y es lo que el apóstol Pablo estaba haciendo. Leí esta ilustración de un abuelo hablando con su nieto. Y voy a leer lo que él le decía. Tengo en mi corazón dos lobos que luchan entre sí. Uno de estos lobos es vicioso y cruel. El otro es sabio y es bueno. Y el nieto le pregunta, ¿y cuál de los dos va a ganar? El abuelo le respondió, al que yo alimente mejor. Déjeme decirle, hermano, en nosotros tenemos en la carne, con todo lo negativo de la carne, no estoy hablando del hígado y los riñones y esas cosas, no estoy hablando de la carnalidad que está en nuestro hombre natural heredado de Adán y Eva. Bueno, por Adán más bien. Quiere decir que eso que está en nosotros está ahí. Pero los que hemos aceptado a Jesucristo también tenemos una parte espiritual maravillosa que es la presencia misma del Señor en nuestras vidas. ¿A cuál de los dos alimentamos más? ¿A lo espiritual
o a lo carnal. Déjenme decirles que dar gracias que estimulan y que unen a la iglesia es alimentar lo espiritual. Es alimentar aquellas cosas que van a traer bendición. Y cuando estamos así, hermanos, cualquier circunstancia de la vida, y escúcheme esto por favor, cualquier circunstancia de la vida, por dura que sea, al final es victoria. Cuando lo espiritual es lo prioritario en nuestra vida, cuando nuestra decisión van hacia lo espiritual y los valores que vienen de la palabra de Dios, no importa lo que estemos pasando, por duro que sea en nuestro cuerpo físico, sea en nuestra emoción, sea separaciones tristes, lo que estemos pasando, problemas económicos, problemas familiares, lo que estemos pasando al final va a ser victoria, porque es promesa de Dios. Estuve leyendo esta tan interesante de este señor misionero en la China. En el año 1947, siendo él un jovencito misionero en la China, triunfó el comunismo. Al que se quedó allí lo mataron, los demás tuvieron que huir. Y él fue de los que huyó. Pero él ya había puesto ya su corazón en este ministerio. Y ahí estaba él sin saber qué hacer con su vida. Fíjense, no estoy hablando, estaba sin saber qué hacer con su vida. Porque él entendía que Dios le había llamado allí. Y ahora ya no podía más estar allí, en la obra misionera que Dios había puesto en sus manos. Y en esa disyuntiva, él tomó todas esas fotos que él tenía de su tiempo allí, separó todas las fotos de los niños y creó una organización que se llama World Vision. World Vision, un ministerio que en este momento ayuda a miles y miles de niños alrededor del mundo. Fue una victoria de Dios en el caso de un hombre en derrota aparente. Hermanos, cuando estamos en cualquier circunstancia de la vida, si buscamos la presencia de Dios, si buscamos hacer las cosas bien, que glorifican el nombre del Señor, va a haber victoria, victoria para su gloria y para su honra. Pero debe existir en nosotros ese espíritu positivo de acción de gracias. Dar gracias a Dios en todo, por todo lo que recibimos de Él. Yo estaba reflexionando en estos días y decía, bueno, hay dos listas más grandes delante de Dios para mí que mis necesidades. La verdad. La primera lista más grande son las cosas buenas que Dios me ha dado. Las cosas buenas que recibo cada día de Dios, desde el aire que respiro hasta la luz del sol, mi familia, mi iglesia, tantas bendiciones, es la lista más grande. La número 2 es de las cosas que tengo que pedir perdón. De verdad. Yo creo que por las cosas que yo fallo es más grande la lista que las cosas que yo necesito. Y nosotros invertimos las cosas y primero vamos lo que necesitamos, después si acaso nos acordamos de pedir perdón y pocas veces damos gracias. Y si damos gracias en general, ¿verdad? Todos lo metemos en un paquete. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Ahí va todo. De la esposa que nos dio, los hijos que nos dio, el aire, todo va en ese paquetico cortico. Los motivos de oración, eso va en detalle. Que si mi tía no tiene trabajo, que si el vecino me tiene la vida imposible, que me duele en un diente, que la uña del pie la tengo enterrada. Óigame, vamos al detalle. Y decimos, ¿cómo puede haber una vida en victoria? ¿Cómo puede una vida en victoria? Si las bendiciones no las vemos y nada más que vemos los problemas. Y estamos empecinados nada más que en los problemas y no damos gracias. Y nuestra vida se convierte en una vida de acción de gracias por todo, hermano. Y eso contagia, eso anima a mi hermano, eso une a su iglesia. Hermanos, en el nombre del Señor empecemos a dar gracias por esos 2 millones. Empecemos a dar gracias por esos 2 millones. Empiece a dar gracias por su ladrillo ya.
Si yo no tengo ni 50 pesos en el banco, empiece a dar gracias por su ladrillo que el Señor se lo va a dar. Miremos así, hermanos. Miremos la parte positiva. Miremos el poder de Dios y no nuestras limitaciones. Miremos las cosas lindas que Dios ya está haciendo en mis hermanos y no sus defectos. Miremos cuán grande ha sido el Señor con nosotros y cuán grande es el Señor con nosotros. Y dejamos lo demás en segundo plano. Vamos a pedir después que demos gracias y después que pidamos perdón por nuestros errores. Vamos a pedir después, vamos a ponerlo en tercer lugar y no en primero, como acostumbramos a hacer. Sí, hermano, yo creo que sería una buena decisión para terminar el mes de noviembre y prepararnos para el mes de diciembre precioso, que celebramos o recordamos la Navidad, lo que Cristo hizo al nacer y lo que Dios hizo enviando a su Hijo para nosotros, tomando decisiones en cuanto a dar gracias. No por gusto, el Señor, está escrito ahí en inglés. Bueno, ya las flores lo tapan. Entrar por sus puertas con acción de gracias. Dice que entremos a las puertas con acción de gracias. Entra a tu casa cada día con acción de gracias. Sale a tu casa con acción de gracias. Móntate en el carro con acción de gracias. Llega a tu trabajo con acción de gracias. Visita a tus hermanos dando gracias por lo que el Señor hace en las vidas de sus hermanos. Bendice lo que hacen. Reconócelo y da gracias por eso. Y el Señor va a bendecir. Hermanos, demos gracias porque nuestro hermano, al igual que nosotros, ha sido salvo por la gracia. El tesoro más grande lo tiene. Dé gracias por eso. Comparte con tu hermano hoy mismo. Dile a tu hermano si ha sido bendición para ti. Dile a tu hermano si algo que él hace en la iglesia ha sido bendición para ti. Desde servirte un almuerzo hasta grabarte un mensaje. Comparte lo que hacen para el Señor y da gracias hoy mismo. Reconoce que tu hermano ha hecho algo positivo en tu vida. Da gracias por eso. Hermanos, cuando hacemos así, estamos alimentando y cultivando que el Espíritu Santo de Dios fructifique en nosotros, el fruto del Espíritu en abundancia. Padre Santo, Señor, te alabo y te bendigo porque eres bueno. Gracias por este tiempo. Gracias porque tú estás con nosotros. Gracias por cada uno de nuestros hermanos de la iglesia. Gracias por la forma en que tú los usas y la forma en que han sido bendición para cada uno de nosotros. Gracias por nuestras familias. Gracias por nuestros hijos. Gracias por todo lo que nos das. Ayúdanos, Señor, a tener este espíritu de acción de gracias en todo momento. De manera que podamos animar y unir a nuestra iglesia. Necesitamos ese ánimo para seguir adelante. Necesitamos estar unidos para salir victoriosos. Y eso va a ocurrir cuando cada uno de nosotros en abundancia comparte ese espíritu tuyo de acción de gracias. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.